Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo un nuevo fic. Comenten cómo les pareció y si les gustarían más episodios. La Casa de Metal. Sinopsis. Más que destrucción, creación. Una nueva vida para el ser destructor en un mundo que ya está en posesión de uno. Contempla a Ultron, el hombre de metal, y el comienzo de su casa en los albores de la Guerra de los 5 Reyes. Capítulo 1. ¿Dónde estamos? Pregunta una voz, el tono resignado, pero no humano. Suena masculino, pero tiene una punzada extraña que Arya nunca había escuchado antes. Ella mira a Mika y está a punto de preguntarle si sabe quién está hablando antes de que una nueva voz responda a la primera. Esta suena mucho más humana. Un lugar que ya tiene un meteorito. ¿Y? La primera voz incita, tratando de presionar para obtener más información. Y por lo tanto, no es necesario que hagas el tuyo propio, responde la segunda voz. En este punto, Arya no puede contener más su curiosidad y mira más allá del árbol detrás del cual ella y Mika se habían sentado para almorzar. ¿Así que pensaste que los dejaría en paz? El portavoz, el primero que habló, está de espaldas a Arya, y parece ser un hombre gigante, incluso más alto que el sabueso, y viste lo que parece ser la armadura más ajustada que la joven Stark jamás haya visto. Lo deseo, pero no lo espero, responde la segunda voz, cuyo dueño era rojo. Eso fue todo lo que Arya realmente pudo notar sobre él antes de que Mika la jale alrededor del árbol. Ella se vuelve para preguntarle qué quería, pero la expresión de su rostro le dice que está aterrorizado. ¿De qué? Ella no lo sabe, pero, de nuevo, podría ser una cosa común no meterse en medio de las discusiones. Está bien, responde el hombre con armadura, entonces, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Desvanecerme, dejarme oxidar en algún rincón atrasado de la galaxia? Sabes que volveré para terminar lo que comencé. Sé que lo intentarás, responde el hombre rojo, su tono es similar al de su madre cuando Arya tiene que darle un nuevo proyecto de costura y ella sonríe y lo llama genial. Jon lo había llamado condescendiente. ¿No crees que tendré éxito? Sé que no lo harás, responde el hombre rojo y luego le dice al hombre de metal, y estoy seguro de que cuando hables con la pareja detrás de ese árbol entenderás por qué. Arya escucha un movimiento en la tierra y mira hacia el lado del árbol a tiempo para ver un rostro aparecer frente a ella. Lo que ve al principio realmente no se registra, luego, cuando se da cuenta exactamente de lo que estaba frente a ella, su boca se abre en estado de shock. Frente a ella había un hombre hecho de metal. Mika, a diferencia de Arya, es muy elocuente sobre su interpretación del hombre, y da un grito espeluznante antes de salir corriendo aterrorizado. Ah, ya veo por qué. El hombre de metal se da la vuelta y deja de hablar. Arya ve los ojos de metal parpadear, luego se ríe. Inteligente. ¿Qué quieres decir inteligente? Arya pregunta, habiendo recuperado la mayor parte de su ingenio. Se fue cuando fui a revisar detrás del árbol. El hombre de metal niega con la cabeza, luego se marcha hacia el río, dejando a Arya donde estaba. La joven Stark no quería nada de eso, se trepó a la rama de un árbol y corrió frente al hombre de metal. Su curiosidad superó su buen sentido en este momento. Espera. ¿Qué eres? ¿Quién eres tú? El hombre de metal inclina la cabeza, luego la sacude y se ríe, murmurando, ustedes, los humanos. Luego, su atención se centra directamente en ella y le dice, mi nombre, Arya Stark, es Ultron. Capítulo 2. Joffrey Baratheon realmente no planeaba mucho, la planificación era el fuerte de su ridículo tío, o el abuelo del que tanto había oído hablar. Joffrey era un chico sencillo, en muchos sentidos. No pensaba en el futuro, no podía contar sin los dedos y le encantaba el color rojo. Este último bit lo benefició de dos maneras. Hizo que su pasatiempo favorito de abrir pequeños animales para ver lo que había dentro fuera aún más divertido, e hizo que la chica Stark fuera aún más agradable. La hija pelirroja de Ned Stark había estado hablando durante más de 5 minutos, de una manera que le hizo ganarse el cariño de Ned Stark y lo hizo esperar con ansias todas las cosas que podría hacerle cuando fuera su esposa. Sansa Stark, naturalmente, no sabía nada de lo que estaba pasando dentro de la cabeza de su prometido y, en cambio, balbuceaba sin darse cuenta del peligro inminente que representaba el psicópata rubio con el que estaba abrazada. Las reflexiones de ambos adolescentes fueron interrumpidas por una pregunta incrédula que se hizo desde una curva en el camino y un matorral. El cuento de un titiritero. Sansa pudo identificar de inmediato a quien hablaba como su hermana, que había desaparecido del campamento después de recibir permiso de su padre. Se había preguntado a dónde había llegado Arya, y parecía que había llegado al río y había recibido noticias inquietantes. Y aparentemente, las noticias siguieron llegando, cuando una segunda voz se volvió inteligible cuando Joffrey y Sansa se acercaron.
De hecho, las trampas de la vida de su familia y la destrucción de su sociedad en su conjunto es un gran entretenimiento para las masas. Es al final de esta declaración que la pareja finalmente dobla la curva y ven a Arya y al hombre con el que está hablando. El primer pensamiento en la mente de ambos inmediatamente después de ver al hombre es grande, mientras que el segundo varía de uno a otro. Joffrey toma nota con interés de los ojos rojos de la figura que gira cuando se acercan, mientras que Sansa está mucho más preocupada por el hecho de que el hombre aparentemente se cernía sobre Arya sentada. Sansa, siendo la chica finamente educada que era, rápidamente grita y se esconde detrás de Joffrey. El príncipe hace lo mismo, aunque sale más como un grito rápido, y en lugar de esconderse detrás de Sansa, se esconde detrás de su espada. El Baratheon mayor levanta su espada y en su tono más principesco exige: «Aléjate». El hombre de metal mueve la cabeza y luego baja los ojos, entrecerrándolos mientras sonríe. Luego se levanta en toda su altura, se aleja de Arya. Sansa. Arya gime: «¿Qué estás haciendo?» Esta cosa. Te abordó. El hermano mayor responde: «No, no lo hizo». Arya niega con la cabeza y luego se la frota: «Ultron solo estaba dándome malas noticias». Entonces, Ultron, ¿qué tipo de nombre es ese entonces? Joffrey se ríe. «Un nombre que significa mucho más que el tuyo», responde Ultron, dando un paso hacia Joffrey y Sansa. «Quedarse atrás». Joffrey levanta su espada un poco más, ahora haciendo todo lo posible para mantenerla nivelada y apuntando al pecho de Ultron. «¿Sabes?», reflexiona el hombre de metal, sin prestar atención a la advertencia de Joffrey, «los niños no deberían tener armas». Mientras dice esto, su palma brilla con un rojo enfermizo, y mientras aprieta los dedos, la espada de Joffrey es arrancada de sus manos y cae en la de Ultron. Ultron, ahora armado, sonríe a los aterrorizados niños mayores. Este efecto no fue ayudado en absoluto por sus ojos rojos, que brillaban y penetraban directamente en sus almas. Capítulo 3. Declarar que Ned Stark estaba preocupado sería subestimar en gran medida sus emociones, o sobreestimarlas si se juzgara solo por la apariencia. Robert Baratheon, afortunadamente, había conocido a Ned durante casi toda su vida y tenía un buen control sobre el rango emocional de su amigo. Por eso fue él quien le dijo a Ned: «Deja de preocuparte, nuestros niños podrían estar conociéndose». Tal declaración realmente no ayudó al estado de ánimo de Ned, de hecho, probablemente se sumó a él, porque ¿por qué tomaría hasta el anochecer para conocer a alguien? Se tomó hasta el anochecer para conocer a Kat una vez, y así fue como se concibió a Robb. Todavía no estaba listo para ser abuelo. Afortunadamente, su terror ante ese pensamiento no podía convertirse en un arqueo total de las cejas, porque en ese momento la puerta de la habitación donde él y Robert estaban se abrió y Jory Cassel y Jaime Lannister entraron de un salto. La pareja, que realmente antes de este momento no había sido amistosa ni se había reconocido realmente, comparte una mirada conspiradora. Se miran a los ojos y parecen debatir en silencio por un momento, luego Jory suspira y da un paso adelante: «Disculpen, señores, pero hemos encontrado a las damas Arya y Sansa, así como al príncipe». «Aparentemente hicieron un amigo en el bosque», interrumpe Jaime con los ojos en blanco. «¿Un amigo?», Roberto pregunta. «Sí, un alto golem, creo que el término de los esos es», agrega Jaime. «Esto realmente no ayuda al rey». Él pregunta: «¿Qué diablos es un golem?». «Un hombre hecho de acero, aparentemente». Jaime se encoge de hombros. «Tyrion una vez me mostró un libro sobre escala de grises, y dijo que era como si los estuvieran convirtiendo en golems. Le pregunté y me explicó. Nuestros hijos se han hecho amigos de un hombre infectado con Greyscale». Ned pregunta, dando un paso adelante y moviendo sus brazos a los costados, lejos de su pecho. «No, mi señor», Jory niega con la cabeza. «Lo que quiso decir el matarreyes es que el hombre parece estar hecho de metal». «¿Hecho de metal?». Ned frunce el ceño. «Sí, señor», Jory asiente con la cabeza. Maester estuvo a punto de desmayarse cuando vio por primera vez. Empezó a despotricar sobre brujería o algo así. «Bueno, vamos a conocer a este nuevo amigo de nuestros hijos», le pide Roberts. Ned asiente y los cuatro salen del edificio hacia el campamento. De pie en medio de un gran círculo de hombres boquiabiertos de Lannister, Baratheon y Stark, se encuentra un gigante hecho de metal. Robert suelta un resoplido cuando ve lo que sostiene el gigante. Joffrey sostenido por la parte posterior de su camisa, colgando boca abajo en su agarre. Ned, sin embargo, está siguiendo los ojos de sus hombres, y su propia boca se abre en estado de shock cuando ve al perro. La enorme espada jurada del príncipe cuelga sin soporte a la altura de un hombre completo sobre el suelo.
Ned rastrea la mirada aterrorizada del sabueso hasta el golem, que tiene una sonrisa oscura en su rostro y una mano brillante extendida hacia el hombre volador. ¿Ahora, estamos listos para hablar como personas civilizadas? Pregunta el golem, su pregunta dirigida al sabueso. Yo cantaría. Solo bájame. El sabueso prácticamente ruega, un nuevo miedo se une rápidamente a su viejo temor de fuego. No hacía falta ser un genio para saber que estar colgado sin algo sobre lo que pararse significaba caer, y eso significaba la muerte. El perro se baja al suelo, y justo cuando lo hace, se escucha un gran chillido desde el final del círculo frente a Ned y Robert, y sale la voz de Cersei Lannister, mátalo. Ned gime cuando casi sin fallar, todos los hombres Lannister sacan sus espadas, como los hombres Baratheon. Sus hombres no lo hacen, principalmente porque parecen estar en la parte de atrás de la multitud en su mayor parte, también ayuda que no haya sacado su propia espada. Asegura eso. Robert grita a su lado, y el rey gordo se dirige hacia el golem. El golem deja caer al príncipe Joffrey, y el niño emite un gruñido poco digno antes de alejarse de la monstruosidad de metal gigante. Se detiene a los pies de su padre, y el rey le da una mirada de desaprobación y un movimiento de cabeza antes de que su atención regrese al hombre de metal. ¿Quién diablos eres, entonces? Soy Ultron, declara el gigante recién nombrado. ¿De qué casa eres? Pregunta el rey a continuación, lo que le genera una mirada decididamente poco halagüeña que carece tanto de paciencia como de moderación. La declaración de respuesta resume muy bien ese sentimiento. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar que tenga más inteligencia que una roca, que no sea un niño? Ned rápidamente se coloca frente a Robert, interrumpiendo la perorata de seguimiento del hombre y dice suavemente: soy Lord Eddard Stark, mano del rey, guardián del norte y señor de Invernalia. ¿Qué es lo que quieres, Ultron? No sé. Ultron declara, sacudiendo la cabeza, gesticulando con la mano derecha cerca de la cabeza mientras la otra lo hace junto a la cintura. Solo vine a su campamento porque quería decirle al padre de ese niño que su comportamiento es bastante malo. También quería para averiguar si una teoría mía era correcta. ¿Era qué? Lo era, asiente Ultron, te ves exactamente como sean vean. Oms. Dejaré que tu hija te explique. Ultron se encoge de hombros. Luego, comienza a elevarse en el aire y, a medida que la boca de Ned se hace cada vez más amplia, el ex destructor del mundo ahora volador le dice: ahora me voy a hablar con quizás la única persona inteligente que vive en este mundo. Capítulo 4. Tyrion Lannister tenía un problema, uno que involucró en gran medida a la compañía que se vio obligado a mantener. The Stark Bastard estuvo bien, incluso agradable. Al muchacho le iría bien cuando llegaran al muro, pero ese monolito congelado todavía estaba a un día de viaje, por lo que no estaría por mucho más tiempo. El problema de Tyrion era que era el hombre más inteligente de la sala. Incluso era el hombre más inteligente en cualquier habitación. Amaba y detestaba este hecho por la sencilla razón de que generaba una conversación deficiente, especialmente cuando la persona con la que estaba hablando no tiene interés en mejorar sus mentes y posiblemente aumentar la inteligencia colectiva en una conversación. Tyrion disfrutó de las pocas conversaciones inteligentes que había tenido en su vida. Pocos para contar, pero también dolorosos para enumerar. En lo más alto de esa lista estaba su esposa. La mujer que se había casado con él, y fue destruida por ello. La echaba de menos a menudo, y mucho. Pero sabía que ella estaba en un lugar mejor que antes, sobre todo porque él la puso allí. También sabía que ella estaba mejor sin él, especialmente mientras su padre aún respiraba. Fue en medio de una de sus fantasías comunes sobre acabar con su padre, tal vez en un retrete, el culo del caballo odiaría la indignidad de eso, cuando escuchó un grito detrás de él. La llamada fue inusual, ya que fue una llamada de sorpresa, más que de peligro. Por curiosidad, Tyrion gira la cabeza para mirar la fuente del grito, y ve a uno de los vigilantes veteranos mirando al cielo y señalando. Otros alrededor del hombre estaban sacando armas, y los ojos de Tyrion se dirigieron a las espadas en particular. La presencia de cuchillas parecía innecesaria para un objeto volador, y este conocimiento hizo que el enano girara la cabeza hacia donde señalaba el vigilante. Había un enorme hombre de metal volando hacia ellos. ¿Qué es eso? Oye preguntar al Stark Bastard. Volviéndose hacia el muchacho, Tyrion responde: parece un golem. ¿Un qué? Pregunta Benjen Stark, acercándose al caballo de Tyrion. Un hombre hecho de metal y al que se le dio vida a través de la magia, explica Tyrion. Los dos Stark comparten una mirada, expresando claramente su duda, y están a punto de articular esto cuando una nueva voz interrumpe. Sin magia, Tyrion, solo conocimiento.
Tyrion gira la cabeza y, bajando suavemente al suelo, está el golem, que acababa de hablar, y en lugar de desanimarse o aterrorizarse por la proximidad de la figura, vuelve a su forma estándar y replica: ¿no son lo mismo? ¿Cosa? El golem levanta lo que fácilmente podría describirse como cejas y se encoge de hombros antes de asentir. Es cierto, como dijo una vez Arthur C. Clarke, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Una buena manera de decir que somos estúpidos, señala Jon Snow. Lo que provocó que tanto Tyrion como el golem dirigieran su atención hacia él mirando al muchacho por un momento. El golem asiente: niño inteligente. Le he estado enseñando, dice Tyrion con orgullo, lo que le regala una mirada fija del chico bastardo. Ignorando la mirada, procede a preguntar: ¿y qué te trae por aquí? Ultron, responde el golem, y estoy aquí para antes de que pueda terminar. Uno de los vigilantes le da un golpe en la espalda y más rápido de lo esperado de un ser tan enorme, agarra al vigilante por el cuello y lo levanta en el aire. El golem le da al hombre una mirada de disgusto, parece estar a punto de decir algo, luego rompe el cuello del hombre y lo tira. Volviéndose hacia un trío ahora aterrorizado de Tyrion, Benjen y Jon, el golem termina como si nada hubiera pasado. Como estaba diciendo, estoy aquí para una conversación inteligente. Capítulo 5. Tywin Lannister es un imbécil. Esta no era una declaración que Tyrion hubiera esperado escuchar, ni siquiera de sí mismo en los días más borrachos. Su padre había sido una roca estable de fría inteligencia durante toda su vida. Puede que odie a su padre, pero lo conocía lo suficientemente bien como para saber que no era un imbécil, como dijo Ultron. Jon Snow hace lo que Tyrion hubiera hecho y pide una aclaración. ¿Por qué dices eso? Muchos de los otros vigilantes alrededor de la pequeña fogata dirigen su atención al monstruoso hombre de metal, sus ojos hacen la misma pregunta. Ultron se sienta sobre nada, flotando en el aire en la posición de un señor relajado en una silla cómoda. Tyrion duda de que el golem se digne alguna vez a ensuciarse los pies en el suelo, pero se demuestra que está equivocado al respecto casi tan pronto como se le ocurre la idea, ya que Ultron baja los pies al suelo y comienza a caminar alrededor del fuego, y alrededor de los ahora nerviosos Watchmen. Tyrion se dio cuenta de que el miedo era algo que Ultron disfrutaba. No parecía disfrutarlo de la manera en que lo hacía la montaña, sino de una manera más parecida al hombre que está en el proceso de insultar. El miedo era una forma de respeto por Ultron, y Ultron exigía respeto. Tywin Lannister ha desperdiciado el potencial de su herencia y no ha hecho nada para mejorar sus tierras para la gente que las habita, señala Ultron. No es que deba hacerlo, es que está desperdiciando toneladas de dinero en cosas sin sentido, cuando podría estar avanzando en asuntos de industria y comercio. El oro es el final para el guardián del oeste, concluye el hombre de metal, y por eso, es un idiota. ¿No todos quieren oro? Pregunta uno de los vigilantes, un ex ladrón. El oro es un paso. Ultron probablemente habría escupido en el suelo si pudiera. Ustedes humanos, tan absortos en su preciosa riqueza que no se dan cuenta de que es solo un medio para un fin. Oye. Otro vigilante se pone de pie, acercándose a Ultron. Nunca tuviste que morir de hambre porque no tenías el oro para alimentar a tu familia. Muy cierto, asiente Ultron, inclinándose hasta que su cara casi se presiona contra la del vigilante ahora muy nervioso, y sonríe. Gracias por probar mi punto. Con eso, el golem gira y camina hacia una roca particularmente grande y se sienta sobre ella. Su acción le parece extraña a Tyrion. Después de todo, Ultron no dudó en asesinar a un hombre ante ellos hace menos de medio día. Perdonar al vigilante que le hizo frente parecía casi fuera de lugar. Siendo del tipo curioso, y protegido por el conocimiento de que Ultron realmente quería hablar con él, Tyrion se acerca al hombre de metal. Antes de que pueda hacer una pregunta, el ser de metal habla. Me parece que estoy increíblemente fuera de mi alcance. ¿En realidad? Tyrion pregunta, tirando de su odre y tomando un sorbo. Creo que el vino y la lectura tienden a arreglar eso. Ultron mira al enano y le sonríe. Oh, con tu padre no lo dudo. ¿Cómo conoces a mi padre? ¿O algo sobre vuestros? Tyrion pregunta. La pregunta candente finalmente sale. No dudo que la palabra sobre un hombre de metal se habría extendido a todos los rincones de los 7 reinos si no fueras un recién llegado. Eso es porque soy un recién llegado, responde Ultron con una sonrisa, y sin duda, cómo llegué aquí será una historia interesante de escuchar. Tyrion se sienta en un tronco y aplaude. Entonces, escuchémoslo. Ultron luego procede a romper el cerebro de Tyrion Lannister. Bueno, si les gustó el video, y quieren más como este, suscríbanse y denle like. Dejen en los comentarios qué les pareció, y qué otros vídeos quisieran que subiera.